Excelente. Bueno, muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias para los que se están conectando. Seguramente en el transcurso de la charla se van a seguir conectando varios colegas más. Quien les habla, mi nombre es Waldo Márquez. Yo soy ingeniero civil de la Universidad Privada de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia. Tengo el grado de magíster en Ciencias de la Ingeniería, siendo mi especialidad lo que es gestión de infraestructura. Mis estudios de posgrado los hice en la Universidad Católica de Chile. Actualmente me encuentro también desarrollando el doctorado en Ciencias de la Ingeniería también en la misma universidad, siendo mi área también de desarrollo de investigaciones la parte de estructuras, ¿ya? Y dado la situación, la coyuntura, bueno, se dio la posibilidad, ahorita estoy haciendo un curso muy interesante que se llama Infrastructure Management Bootcamp, que es en la Universidad de Delaware, en Estados Unidos. Así que parte de las cosas que voy a ir viendo ahí, voy a tratar de compartirlas siempre en estas charlas técnicas, ¿no? Y esto de la temática que vamos a tocar el día de hoy, la verdad es que va saliendo a partir de la investigación, ¿no? A partir de la investigación, de lo que uno va viendo y a partir de la curiosidad que uno va teniendo para ir rompiendo muchos paradigmas, ¿no? Que nosotros realmente los tenemos, ¿no? Y a veces siempre teníamos esta idea de que la evaluación funcional iba por un lado, de la estructural por otro lado, pero sí hay lugares en donde sí se conecta, ¿ya? Entonces, la idea de esta charla es poder entrar en ese detalle, ¿ya? Como siempre, voy a comenzar introduciendo a la empresa con la cual nosotros desarrollamos los proyectos. Coincruz es una consultora de ingeniería, tiene sede en Perú, pero la verdad es que hemos desarrollado ya proyectos para diferentes partes y las fronteras con los temas de la virtualidad y la posibilidad de estar conectado en cualquier parte abre mucho el desarrollo de diferentes actividades, ¿no? Les comentaba a algunos de los colegas que no hace mucho me tocó estar en Nicaragua y pasé por varios países, estuve en Costa Rica también, y igual, seguíamos haciendo los proyectos, seguimos desarrollando lo mismo donde uno esté, ¿no? Así que, si bien lo tenemos en Perú, abierto a cualquier posibilidad, ¿no? En lo personal, a mí me ha tocado hacer proyectos en diferentes partes. Ya he estado bueno, en Perú, en Chile, en Bolivia, hemos desarrollado proyectos para Colombia, para Costa Rica. eh, Uno de los proyectos más interesantes que hemos podido desarrollar ha sido un proyecto en Australia. Eh, y bueno, ¿no? Entonces la expertise está bastante amplia, son más de 15 años que empezamos a desarrollar esta especialidad, así que la idea de estas charlas es el de poder difundir y que nosotros podamos complementar conocimientos, ¿no? Por favor, cualquier duda, pregunta que ustedes vayan teniendo, queda absolutamente abierto el micrófono. Nosotros no somos muchos, somos un grupo bastante reducido y el que quiera hacer preguntas por el chat o por abrir su micrófono, ningún problema, ¿ya? Bueno, los principales servicios, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte de ingeniería para el área vial, ¿ya? Pero también nos ha tocado hacer algunas cosas específicas, así que estamos abiertos a estudios de ingeniería como tal, en todos sus niveles, desde el perfil hasta lo que sería un estudio a nivel de detalle, ¿no? Nuestra principal línea de trabajo es la ingeniería de pavimentos, tanto de los caminos pavimentados como de los caminos no pavimentados, en lo que es su diseño y la rehabilitación, ¿no? Una de las áreas de expertise es la evaluación de daños, la evaluación superficial, IRI, deflectometría y otros, con la cual tenemos alianzas con otras empresas en las cuales nos apoyan. La evaluación económica mediante la utilización de software como lo que es el HDM4 y eventualmente lo que es la ingeniería forense en la determinación de posibles situaciones de falla, ¿no? Y ahí es donde aparece un mundo, ¿no? Porque ¿por qué llega a fallar? ¿Ya? Ahí hace un tiempito atrás le puse un post, muchos de ustedes quizás están en el grupo de ingeniería de pavimentos que tenemos en Facebook, y puse un post diciendo de que si nosotros
calculamos nuestro diseño para 10 años y colocamos unos coeficientes de aporte, coeficientes estructurales desde el principio para 10 años, ¿realmente se mantienen esos coeficientes de aporte en los 10 años? Bueno, en la búsqueda de la información, los invito porque realmente es otro mundo, ¿ya? Y eso hace de que uno pueda, probablemente hagamos una siguiente charla sobre eso, ¿ya? Sobre cómo la viscoelasticidad y el análisis no lineal de los materiales realmente tiene un impacto dentro de lo que es el comportamiento de los pavimentos a lo largo del tiempo, o del lugar en la cual está emplazado, o de características propias de los diseños, ¿no? Bueno, también tenemos la representación técnica de equipos, ¿ya? Desde ARRB, que es una marca de origen australiano, especializada en lo que es evaluaciones funcionales, aunque también ha entrado en lo que es evaluaciones estructurales, les voy a comentar en unos minutos, lo que es Primax, para lo que son las evaluaciones estructurales, mediante reflectometría de impacto. Aquí está ARRB, nosotros estamos ahorita lanzando con mucha fuerza lo que es los rugosímetros eh, R4, ¿ya? Los perfilómetros láser, que son equipos de alto rendimiento. El R3 es un equipo de alto rendimiento, pero clase 3. Un perfilómetro láser es un equipo de alto rendimiento clase 1. Y un walking profiler, por ejemplo, es un equipo de alta precisión, pero de bajo rendimiento. Todo esto lo llevamos en conjunto con la empresa Elbec, que es una empresa que tiene sede en Costa Rica, con la cual nosotros tenemos una alianza, ¿no? En lo que es deflectómetros, tenemos los deflectómetros livianos, que como ya siempre lo menciono dentro de nuestras charlas, no solamente nos sirven para evaluar el comportamiento, para medir las deflexiones, sino que también se está utilizando mucho en lo que es control de calidad, ¿ya? Y también tenemos a lo que son los deflectómetros ya de impacto, lo que nosotros conocemos, que tenemos lo que es los Primax desde 1500, que tienen la capacidad para llegar a 150 kilonewtons, hasta los 350, que sería el Primax 3500, ¿ya? Eso es lo que va relacionado con la presentación de los equipos. Esta charla está enmarcada dentro de lo que son las actividades promocionales para este curso de especialización técnico de pavimentos, que si bien lo estamos lanzando en conjunto con la Sociedad de Ingenieros y el Colegio de Ingenieros Civiles de Santa Cruz de la Sierra, está abierto para todas las personas que quieran participar desde los distintos países, ¿no? Todo es por medio virtual, así que se tiene la posibilidad de conectarse. Aquellos que puedan estar interesados, creo que casi todos los que están aquí se han conectado a partir del WhatsApp, y yo quedo abierto para poder mandarles posteriormente la información. Y ojalá podamos contar con un grupo interesante, porque mientras más nutrido sea el grupo, va a ser más interesante la discusión, y ahí se nutre mucho, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el curso que estoy haciendo de la Universidad de Delaware, tenemos gente de Egipto, Irak, Estados Unidos, Australia, Nigeria, ahí no hay muchos europeos, pero hay de Abu Dhabi, ¿de dónde más hay? Hay varios latinos también, así que eso abre mucho, ¿ya? Y permite dar un contexto bien interesante de lo que uno realmente puede encontrar y qué es lo que realmente hay en lo que se está investigando, ¿no? En la frontera, ¿no? En frontera del conocimiento. Ya dicho eso, como una breve introducción, eh, entramos al diálogo, a la temática del curso. Ya. Entonces, yo les mandé un Menti para poder ver cómo se veía, cómo lo veían ustedes esto, ¿no? ¿Y el IRI realmente puede llegar a afectar las deflexiones? Y la respuesta la vamos a ver en el transcurso de esta presentación, pero creo que hay conceptos que están bastante mezclados, ¿ya? Por eso les pedí las otras preguntas, y ahí es donde se hace interesante ver el tema de la interacción de estos dos elementos que nosotros normalmente los vemos por separado, ¿ya? Esta charla
está muy basada en la investigación, bueno, está basada, ¿no?, en esta investigación desarrollada por este señor, Jung-Suk Lee, que él viene desarrollando estos proyectos desde hace unos cuantos años. Ven que esta presentación está desde el año 2017, pero en realidad, averiguando, todos estos temas vienen desde el año 2000. Y en realidad viene un poquito antes, ¿ya? Pero desde el año 2000 ya se viene haciendo desarrollo. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que con el desarrollo de la capacidad de procesamiento de la información en los computadores, la capacidad de procesamiento, todo eso ha permitido hacer de que se pueda hacer realidad. No solamente la modelación, sino que también la medición. Y ahí voy a hablar un poquito también en el transcurso de esta charla. ¿Ya? Entremos ya en los puntos, ¿no? El primero es, como siempre, meternos en cuál es el objetivo, ¿ya? El objetivo de un pavimento flexible es básicamente dos cosas, y es lo que siempre les voy comentando, ¿no? Uno, servir a los usuarios, ¿ya? A través de darle un adecuado servicio seguro, cómodo, expedito, para que los costos de operación se mantengan lo más bajos posible, haya una transitabilidad constante a lo largo del tiempo y pueda darse una seguridad, ¿ya? Yo les invito a que ustedes pueden mirar algunos de nuestros otros videos que tenemos en YouTube. Hemos hablado sobre los temas de la seguridad, los temas de la serviciabilidad, y hay bastante que hablar sobre eso, ¿no? Pero la otra está relacionada con transmitir y distribuir las cargas del tránsito. Esta parte es una parte muy importante porque nosotros como ingenieros civiles tenemos que proyectar el tránsito y a partir de la proyección del tránsito poder definir cuál es la estructuración adecuada para poder llegar a cubrir las necesidades propias de las cargas a las cuales va a estar sometido nuestro pavimento, ¿no? Y por último, algunas otras que son también atingentes, muy importantes, no nos vamos a meter en esta charla, pero es lo que es el manejo del agua, ¿ya? Que es otro mundo también que muchas veces se simplifica con un factor, o no se toma en cuenta, o se simplifica con un factor de drenaje igual a 1, pero ahí es un mundo. También es otra situación que uno tiene que considerarlo y analizarlo adecuadamente para no sobredimensionar o no subdimensionar. De esas dos, en esta charla, de esos dos propósitos, en esta charla vamos a llegar a ver primero dónde se conectan, ¿ya? Pero antes vamos a entrar en cada uno de esos propósitos. El propósito de la serviciabilidad y el propósito de la capacidad estructural. Eso nosotros ya lo hemos visto prácticamente, creo que una gran mayoría de los que están conectados o los que han tenido la oportunidad de trabajar con lo que es la ingeniería de pavimentos, están relacionados o pueden tranquilamente identificar a estas variables, ¿no? Todo lo que va relacionado con la evaluación de la capacidad funcional está relacionado, uno, con la serviciabilidad y dos, con la seguridad. La serviciabilidad nosotros la tenemos relacionada con la regularidad o la rugosidad, y nuestro indicador clave es el índice de rugosidad internacional, que es un indicador que se viene desarrollando, ya se viene imponiendo a partir del año 82, pero no comienza ahí, sino comienza un poco más antes con diferentes estudios que se han hecho, ¿no? Y ese nos va a dar pie a nosotros para poder analizar cuál es la verdadera situación del IRI. Una de los errores que se comete mucho es pensar que el IRI es una propiedad de la carpeta o del que se llama de la losa, en el caso del pavimento rígido, por ejemplo, es una propiedad del perfil, ¿ya? Y lo vamos a estudiar un poquito en esta charla, no lo vamos a meter con mucho detalle, pero es una capacidad del perfil. La seguridad está relacionada con la textura y la resistencia de deslizamiento, tiene sus indicadores con los cuales uno tiene que trabajar. Los invito, como les digo, a mirar algunos de nuestros videos anteriores, ahí hablamos bastante sobre lo que es la textura y la resistencia de deslizamiento. Y la evaluación estructural está relacionada con la capacidad de soportar las cargas.
Y usualmente nosotros hacemos ese análisis a partir de dos. Uno de los deterioros, donde podemos nosotros definir en cierta forma cómo se va a lograr hacer de que, cómo afectan los deterioros, por ejemplo, una carpeta agrietada obviamente va a afectar, ¿no? Una base granular o una subbase granular con presencia de muchos finos también va a tener, significa que está contaminada, entonces va a haber una serie de indicadores que a nosotros nos van a permitir estimar lo que sería la capacidad de soporte, ¿no? Usualmente para eso hacemos y utilizamos mucho las calicatas, ¿no? Las calicatas y la inspección visual. Pero la capacidad estructural nosotros la evaluamos con un concepto mecánico, ya un concepto de deformación que se ha denominado deflexión, ¿ya? Hasta ahí creo que prácticamente todos, de una u otra manera, sabemos o hemos tenido alguna interacción con esta famosa tablita que creo que se encuentra prácticamente en todos lados. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento, si se está entendiendo. Si me pueden dar un like, si todo se está entendiendo, para interactuar un poco. Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal, Fernando? Cuando habla de capacidad estructural, lo relaciona de flexiones y de ahí se lo liga al número estructural. Si lo Si ves, hablamos del método. sí, desde el AASHTO, efectivamente es así, ¿no? Desde el AASHTO 93, posteriormente viene el proceso de retrocálculo y con eso uno obtiene los parámetros, ¿no? Los parámetros de comportamiento. Ok. Del resto, ¿alguna otra pregunta? Si todo está entendiendo, les pido su like. Está entendido. Muchas gracias. Waldo, buenas noches. Una consulta. Sí, adelante. ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Sí, Sí, escuchamos. mira, se habla también de una evaluación funcional, estructural y la evaluación superficial, ¿no? Y aquí en tu presentación está dentro de la evaluación estructural. Aquí en Perú un poco lo clasificamos en tres tipos de evaluaciones. No sé, algún alcance sobre ese punto. En realidad, la evaluación funcional, la evaluación superficial es un insumo, ¿ya? A ver, ¿cómo explicarlo? La evaluación nos permite evaluar los daños superficiales con los cuales nosotros vamos a tener que trabajar. Los objetivos de hacer esa evaluación es saber la condición en la que se encuentran para saber cuáles son los daños que se encuentran presentes y a partir de eso determinar el famoso PCI. ¿Sí? Y ahí yo soy muy detractor de ese análisis, ¿ya? Porque en realidad el PCI en primera instancia es un indicador combinado. Es un indicador muy conocido, ampliamente utilizado, para utilizarse dentro de un sistema de gestión que utilice el PCI como un indicador adecuado del comportamiento del pavimento. En Perú, y no sé si a lo mejor en algún otro país, no se utiliza el PCI como un indicador de comportamiento del pavimento, ¿ya? El PCI es un insumo para otro modelo de sistema de gestión que, si la memoria no me falla, es el micropaper, que se utiliza mucho en Estados Unidos. Mucho se utiliza en Estados Unidos. De ahí solamente sirve para caracterizar el estado y no te aporta mucho más, salvo saber las cantidades que tienes que tener ahí. No te aporta mucho. ¿Por qué? Porque el final de evaluación estructural se hace con el deflectómetro, a partir de la deflectometría, ¿ya? Pero si uno quisiera, y teniendo las herramientas adecuadas, podría evaluar la capacidad de soporte a partir de los daños superficiales que uno puede encontrarse y
a partir de las calicatas. ¿Ya? Entonces, ahí es una situación que se presenta y que siempre hay que hacerlo, ¿ya? Porque es una exigencia, ¿no? La evaluación de la conexión superficial. Pero desde el punto de vista de nuestro análisis, tenemos solamente lo que es la evaluación funcional y la evaluación estructural. ¿Ya? Los otros son datos e insumos sobre el comportamiento que está teniendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, hay varias cosas, ¿no? Se pide la evaluación funcional en el Perú con la metodología PCI y después le dicen a uno, modele el comportamiento con HDM4. Y en HDM4, la forma en que toma la información de los daños es diferente. O sea, no, ahí hay un pequeño gap que hay que siempre estudiarlo, ¿no? ¿Ya? No sé si respondí a tu pregunta, perdón, que era Wilson. Sí, Waldo, gracias. Quedó claro. Igual hay que hacerlo. Está dentro de los términos de referencia, así que hay que hacerlo, no queda de otra, ¿no? Ya, entonces, no viendo más preguntas, entramos. Esto es el Menti. Ese es el Menti que les mandé. La verdad es que es una herramienta de interacción. Podía haberlo hecho ahorita, porque es una interacción online. Cuando ustedes colocan alguna información, entra directo y yo lo puedo ir viendo dentro del comportamiento, ¿no? Quizás a lo mejor la pregunta estuvo un poco muy reducida, porque una de las mayores respuestas fue que el IRI era el índice de regularidad o el índice de rugosidad internacional, pero sí he visto por ahí varias que han sido interesantes de analizar, ¿no? Por ejemplo, aquí se habla del perfil, ¿sí? Se habla de otro, la comodidad de la conducción, también se habla, había otro más, por ahí creo que en el último, este no es el último ya, porque yo aquí solamente había 19 y creo que al final han sido como 25 los que llegaron a responder. ¿Ya? Pero efectivamente, IRI es un indicador del comportamiento del perfil. Lo vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. En primer lugar, ¿qué es la regularidad o la rugosidad del pavimento? ¿Ya? Hay varias definiciones, pero hay esta en particular que viene de la norma ASTM E867, en esa versión, ahora hay unas versiones nuevas, dice, es la desviación de una determinada superficie de pavimento respecto a una superficie teórica plana, con dimensiones que afectan a la dinámica del vehículo, la calidad de la conducción, las cargas dinámicas, el drenaje y, por ejemplo, el perfil longitudinal, perfil transversal y lo que sería el bombeo. ¿Ya? Esa es una definición importante porque nosotros al final lo único que estamos entendiendo y que hemos, por la simplificación que se ha hecho, y lo entendemos como la diferencia entre el perfil del pavimento y, el sistema teórico con el cual nosotros hacemos la referencia. Y entre las subidas y bajadas, en una cierta longitud, tomamos el dato para obtener nuestro valor de línea. ¿Ya? Sin embargo, este dato es muy importante porque nos permite a nosotros ver la calidad de rodado, definir los costos de viaje, a partir de eso definir cuál es el consumo de combustible y eventualmente costos de mantención del vehículo. Y vemos aquí que estamos hablando mucho del vehículo, ¿ya? En la definición hablamos de la dinámica del vehículo, de las cargas dinámicas, que son son prácticamente asociados al vehículo. Y la regularidad es uno de los principales factores de análisis costo-beneficio entre la calidad de rodado y el costo del usuario, ¿no? Eso lo vemos en los cursos de HDM4 y en lo que va relacionado con los manejos económicos también de donde entra este indicador del IRI. Entonces, ahí tenemos una sección, ¿ya?, de la ruta
encontramos ahí un perfil longitudinal, también tenemos un perfil transversal, pero encontramos un perfil longitudinal. ¿Ya? Entonces, el vehículo, al momento que está circulando, pasa por ese perfil. Entonces ahí, una de las palabras clave dentro de la rugosidad, de la evaluación de la rugosidad, es el perfil. ¿Ya? Y eso, por favor, manténganlo ahí bien fresquito, porque eso sí es muy importante. La sección transversal nos ayuda, pero más que nada en este caso nosotros vamos a estar mirando el perfil longitudinal. Entonces, cuando hablamos del perfil, son una serie de curvas en los cuales se van a clasificar en función de su longitud de onda, ¿no? Cuando estamos hablando de longitud de onda larga, estamos hablando entre 15 y 50 metros, que es donde más o menos se desarrolla nuestro diseño geométrico. ¿Ya? El diseño geométrico, nosotros normalmente estamos trabajando con longitudes de onda muy largas, o sea, largas, ¿no? Entre 10 y 50 metros. Por eso es que cuando uno analiza, por ejemplo, en lo que se conoce como el iris teórico o el iris geométrico, uno está trabajando con longitudes de onda relativamente largas, o sea, los tramos son, las secciones son cada 10 metros, cada 20 metros, aunque el análisis se hace con otra metodología, ¿no? Creo que tenemos un video también relacionado con lo que es el iris teórico geométrico, si la memoria, y si no, si mal no he visto, aquí tenemos al ingeniero Dani Ochoa, con el cual hemos tenido la oportunidad de hacer un proyecto bien interesante de casi 50 kilómetros de evaluación de iris geométrico en un camino de geometría muy restringido. Entonces, ahí cuando uno agarra y analiza, le dicen, el iris no cumple. Bueno, el iris no cumple, pero en ningún momento miraron cómo estaba la geometría. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, esa geometría sí influye al comportamiento que se tenga del valor del iris. ¿Ya? Cuando estamos hablando de longitudes de onda media, que van entre 5 a 15 metros, es en el cual nosotros estamos midiendo la regularidad y el confort, que es donde se enmarca nuestras mediciones de iris, la longitud de onda, ¿no? Normalmente los vehículos están más o menos en ese rango, y por eso es que nosotros nos estamos enmarcando, ¿no? Cuando estamos hablando de longitudes de onda más cortas, ¿ya? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la megaestructura, pero de la megatextura, y si hablamos de un poco más bajo, ya estamos hablando de la macrotextura y de la microtextura, que eso ya es otro análisis que se tiene que considerar, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo este análisis, nos enmarcamos en esta longitud de onda. ¿Sí? Entonces, el iris es una propiedad de la carpeta asfáltica. No, es una propiedad de la terminación con la cual nosotros hacemos y dejamos al final la capa final, la capa de rodadura. ¿Ya? Entonces, por eso es que muchas veces hay un error de concepto y se dice que es una propiedad del pavimento. No es una propiedad del pavimento, es una propiedad del perfil. Y por ejemplo, hay muchas técnicas. El IRI, el famoso IRI, es un indicador de que se lo puede ir manejando desde bien temprano, desde la granulometría, desde el momento de la colocación de la mezcla, en el caso de mezclas asfálticas. Hay muy buenas técnicas para poder llegar a mantener la temperatura correcta para que no haya problemas al momento de colocar la carpeta asfáltica. ¿Ya? Porque en el momento en que hay una diferencia de temperatura y no funciona bien, se ocasionan diferentes situaciones y eso llega a afectar al iris. Esa es otra charla, otro mundo que desde el punto de vista constructivo siempre es interesante tenerlo ahí a la mano, ¿no? Bueno, y al final, ¿qué es el IRI? ¿Ya? El famoso IRI. El IRI en sí
es un modelo matemático de la dinámica del vehículo en que pasa por una superficie de un perfil. Este modelo no es de reciente, sino que ya tiene muchos años, ¿ya? De hecho, en el año 1980 como que se estandariza, pero desde antes venían muchos más, ¿ya? O sea, muchos más análisis. Es un modelo matemático de una superposición de masas, ¿no? Esta es la masa de la masa del vehículo versus lo que es el sistema de amortiguación, ¿no? Aquí tenemos las famosas ecuaciones. Aquí el cero se hace al vehículo y aquí el cero se hace al sistema de suspensión. Y estos factores son los que definen el comportamiento de cada uno de los vehículos, ¿no? En este caso, cuando se hace el análisis en Brasil, se define utilizar esta metodología, se estandarizan estos análisis, estos componentes, y se lo pone como el índice de rugosidad internacional. Antes se llamaba índice de rugosidad, y en ese ensayo lo catalogaron como internacionalmente y empezó a aceptarse, ahí a difundirse constantemente y se ha utilizado a nivel mundial, ¿no? Es un indicador muy útil que sirve, la verdad, para muchas cosas, pero lo importante es saber cómo funciona, para qué funciona y cuál es su objetivo, ¿no? Ahora, ¿habrá un iris cero? ¿Se podrá lograr un iris cero? ¿Qué opinan? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es llegar a tener un valor de iris bajo? Cuanto más bajo el iris se logra en la construcción, el costo es mayor. Mejores procedimientos constructivos, mejor maquinaria. Considero así, ¿no? Correcto. Así es. ¿Alguien más que quiera opinar? Cuando el iris también está en función a la distancia en la cual se mide, ¿no? Si yo mido un iris, no sé, en 2 metros de una vía recién concluida, terminada, podría encontrar un iris cero. Podría ser, ¿ya? Pero es bien difícil. Bien difícil. Igual, si uno quiere ser muy acucioso, podría... Es como que hay una posibilidad bien baja, pero sí podría ser ahí Wilson, ¿no? Pero cuando circulamos nosotros, los vehículos tienen 2 metros o más. Entonces se hace más útil el que nosotros analicemos con longitudes un poco mayores, ¿no? ¿Ya? Entonces, el iris cero, que sería lo ideal, no existe. ¿Ya? O sea, es imposible. Se puede llegar a bajar, como bien decía ahí Fernando, con buenas técnicas, con muchos análisis, con que nosotros podamos llegar a tener una muy buena capacidad de poder entender el proceso constructivo para que podamos nosotros tener claridad sobre el resultado, ¿ya? Pero el IRI no existe desde el punto de vista constructivo, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, hay 3 videitos que están disponibles, ustedes los pueden buscar en internet, están en YouTube, y es donde se empieza a mirar cuál es, por ejemplo, aquí estamos con valores de IRI bajos, y cómo un simple bache nos puede cambiar el modelo. Aquí está el valor de referencia, aquí arriba el valor de referencia, y este es el sistema de amortiguación, que es más o menos como lo que estoy mostrando aquí, ¿no? Es el sistema de amortiguación en el cual se puede ver cómo va afectando, ¿no? En este caso, por ejemplo, estamos en una subida y la rugosidad no está tan mala, pero sí está afectando, ¿no? Y aquí en este caso tenemos un valor de IRI que está, el pavimento está bastante malo, pero tenemos un valor de 2.8 más o menos dentro de lo que se va obteniendo en el video.
¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa que ustedes vean en este video? ¿Qué les llama la atención a ustedes? Me gustaría escucharlos ahí, porque normalmente nosotros, cuando lo tomamos el valor del IRI, lo tomamos como un indicador propio. Pero, ¿qué pasa respecto a lo que ustedes están viendo en el video? En dos periodos diferentes. No te escuché bien, Martín, perdón. Que digamos, tengo tres gráficos. En uno que la superficie un poco más rectilínea, el segundo tiene ya un poco de imperfecciones y la tercera ya está, más ondulaciones tiene, ¿no? Ya, perfecto. Ya sé que varía ese IRI, ¿no? Digamos, el inicio podría ser donde la ejecución de obra está para iniciar, y la última sería ya que ha transcurrido un N años, ¿no? De repente. Ya, perfecto. Ahí sería. ¿Alguien más que quiera aportar, comentar? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, respecto a lo que también preguntaste, ¿no? Bueno, yo entendía como que el IRI cero, bueno, es un IRI teórico, bueno, a lo que se querría llegar en base a un parámetro para ver la calidad, cómo se encuentra la superficie de la vía, ¿no? Entendiendo que cuando el IRI va siendo mayor, tendré pues mayor irregularidad en el perfil de la vía, ¿no? Entonces, ahí podríamos nosotros analizar en función de estos parámetros, de los valores que tenemos, cuál necesitaría, digamos, un mayor, un mejoramiento, ¿no? Posterior. Ahora, pero lo que me llamaría la atención, como mostraste en la gráfica, en el video, es que también se tiene variantes en base a algunas, en algunos puntos, algunos tramos, o podría ser también singularidades. Tengamos en cuenta también que el tema del bombeo, los alabeos, el concreto, los peraltes podrían influir también en este valor del IRI, ¿no? Es la opinión que tengo. Sí, no, de hecho, influyen y lo tenemos muy, muy, muy claro, ¿ya? Creo que un poquito más adelante en un video que hay dentro de la presentación y lo voy a mostrar también, ¿ya? Pero lo que es los bombeos, las transiciones, los peraltes, las transiciones de peralte y una serie de otras situaciones sí afectan. ¿Por qué? Porque el modelo de comportamiento del IRI es, como le digo, es un sistema matemático, ¿ya? Y al ser un sistema matemático, se, eh, es independiente, ¿ya? O sea, no tiene una interacción tan clara. Permítame un segundo. No tiene es una situación en la cual el valor del IRI, al final cuando nosotros pasamos, por ejemplo, con un perfilómetro láser, pasamos por un perfilómetro láser, y lo que hace es que uno tiene que considerar de que hay una doble afectación. Hay una afectación relacionada con el perfil propio, teórico, y hay una afectación constructiva. Entonces, muchas veces cuando se hace el análisis de lugares muy sinuosos, por ejemplo, donde hay muchas situaciones conflictivas, de curvas muy cerradas, de transiciones de peralte muy altos, o en muy corto plazo, en muy corta distancia, mejor dicho, eh, ahí este modelo se excita, y al excitarse, que es lo que vemos más o menos en esto, al excitarse, no es que inmediatamente se restablece, sino que se mantiene. Ustedes siguen viendo cómo esto aún se sigue moviendo, ¿ya? Entonces, ahí se ve de que hay una doble afectación tanto de la geometría como del aspecto constructivo, ¿ya? Pero lo que nadie me ha dicho hasta el momento, todos los conceptos estaban bastante bien, muy, muy buenos, pero nadie me ha hablado sobre el auto o sobre el vehículo que está encima. Waldo, Adelante. buenas noches, Waldo, un gusto.
Yo quería opinar lo siguiente. Mira, bueno, hay dos puntos de vista que yo pienso que son importantes. Ujú. En la medición de este parámetro, nos permite identificar sectores puntuales donde habría ciertos defectos, ya sea constructivos o deterioros en un pavimento. Ujú. En el primer caso, una medición de IRI puede realizarse, por ejemplo, para la recepción de una obra, para verificar si la calidad del acabado cumple con los límites establecidos en las especificaciones, ¿no es cierto? Así es. Una medición puede ser esa. Y la otra, para verificar, hacer una evaluación de la condición superficial del pavimento, que nos permitiría identificar deterioros superficiales donde habrían deformaciones mayores, digamos, un IRI más elevado, Ujú. que requeriría ya otro tipo de evaluación hasta estructural, ¿no? Hay que tomar esos dos enfoques que tiene estas mediciones que se hacen del índice de rugosidad. Pienso que esos dos enfoques son importantes. Gracias. Gracias, Álvaro. Efectivamente, ¿no? Por eso les digo, en realidad el IRI nosotros lo tenemos bastante bien mapeado, ¿ya? Pero siempre nos olvidamos, y ahí es una dolencia que tenemos nosotros como ingenieros de oferta de infraestructura, ¿ya? Nosotros hay dos, ¿no? Para todo hay la oferta y la demanda. Nosotros como ingenieros civiles de la parte de la infraestructura, estamos muy pensando en lo que es la oferta de infraestructura, pero no estamos pensando tanto en la demanda de infraestructura. Y esa demanda de infraestructura sí también afecta a nuestras evaluaciones. ¿Ya? Entonces, aquí hay una situación que se puede ver en este gráfico principalmente, en ese video. Porque miren cómo salta el vehículo, ¿sí? O en esta situación, ¿cómo se mueve el vehículo? ¿Y qué les puedo decir yo que cómo se mueve el vehículo? ¿Qué creen que está pasando hacia el vehículo? ¿Qué está pasando del vehículo hacia la estructura del pavimento? Sí, es que tenemos dos cosas que ocurren cuando hay un IRI bueno, la suspensión del vehículo, y peor si está cargado, no se daña tanto. Y tampoco se daña la carpeta o la capa de rodadura, porque el golpeteo de las ruedas no le afecta en gran escala a la estructura que resiste, a la estructura resistente del pavimento. Pero con un IRI malo, daño los dos. Se daña la suspensión del vehículo y daño al mismo tiempo por el golpeteo de la suspensión del vehículo. Y como digo, peor si está cargado y va a velocidad, daño también la estructura resistente del pavimento. Eso es lo que ocurre con un IRI malo o con un IRI bueno. Muy de acuerdo. ¿Y cuál es la simplificación que nosotros hacemos? Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero las cargas dinámicas, ¿ya? Las cargas dinámicas, si nosotros hacemos una suposición dentro de nuestro análisis y pensamos de que nuestra carga es estática, ¿ya? O sea, estática en el sentido de que siempre se va a mantener en todo momento a 40 kilonewtons o a 50 kilonewtons. Y esa suposición la hacemos y con eso hacemos nuestro análisis, nuestros retrocálculos, todo nuestro enfoque. Pero cuando entendemos, que es lo que estaba comentando nuestro colega, permítame un segundo, me estoy quedando sin batería. Ya, ahí está. Cuando entendemos de que el IRI también nos puede afectar a nuestra estructura, empezamos a entender varias cosas. Y ahí nos vamos a meter en
en la siguiente parte de nuestro análisis, ¿ya? Volviendo aquí, estamos en la evaluación estructural y entramos a lo que es la deflexión. Bueno, igual les pedí llenar esto, igual han actualizado, creo que al final han sido como 29, creo, aquí yo lo hice en la tarde, así que esta información es de la tarde, pero ¿qué son las deflexiones? Es una deformación, alguien habló también del perfil, un desplazamiento vertical, son variaciones, son desplazamientos bajo la carga, el pavimento de una carpeta. Ustedes cuando pusieron dos así, la idea era poner una pequeña frase en cada uno, pero que podía ser, en muchos casos creo que han puesto en una parte aquí y una parte acá. Es parte de ir aprendiendo, ¿no? Deformaciones, desplazamientos, una serie de situaciones, ¿ya? Pero efectivamente, cuando nosotros vemos lo que tiene que soportar las cargas, un indicador muy importante es nuestra amiga las deflexiones, ¿ya? Se utiliza mucho, se viene utilizando desde hace muchos años, es un indicador muy útil, nos va a permitir a nosotros poder hacer varios análisis, ¿no? Porque podemos analizar el cuenco, podemos hacer lo que ya comentaba alguno de nuestros colegas, hacer un retrocálculo. En la clase pasada, la charla pasada, hicimos un retrocálculo con Excel, ya que estuvo bastante bonita. Tuve muchas consultas, muchas preguntas sobre cómo lo hice. Ya los invito a ver el video, estuvo bastante interesante porque lo hice con la función solve, el solver del Excel, y eso le llamó la atención a muchas personas, ¿ya? Bueno, como definición, dice, es la medida de deformación elástica que experimenta un pavimento bajo la aplicación de una carga, ¿no? Corresponde al desplazamiento vertical, como bien han dicho muchos de ustedes. Este es el cuenco, este es el desplazamiento vertical, y este prácticamente es la forma en que cada uno de los geófonos ha ido midiendo. ¿Ya? Aquí tenemos algunos conceptos desde el punto de vista del comportamiento del material, ¿ya? Pero aquí hay algo que sí vale la pena hacer mención, que es siempre nos estamos moviendo dentro del rango elástico. Y el asfalto, por ejemplo, las mezclas asfálticas son materiales viscoelásticos. Y ahí empieza otro análisis, ¿ya? De hecho, nosotros como ingenieros dentro de nuestra vida normal, la verdad es que todos quisiéramos que los materiales se comporten elásticamente, nos simplificaría la vida. Pero cuando realmente uno quiere hacer un análisis forense, por ejemplo, como les comentaba en un principio, y empieza uno a entender qué es lo que efectivamente realmente llega a pasar, entra a hacer la segunda, tercera derivada y empieza a dar cuenta de que realmente falta mucho por entender y comprender, ¿no? Por ejemplo, en la clase pasada que hablamos algo de tensiones y deformaciones, hablamos sobre el comportamiento viscoelástico, ¿no? Donde el asfalto, como material propio del asfalto, en ciertas condiciones de temperatura se comporta elásticamente, puede ser viscoelástico en un cierto rango de temperatura y convertirse en viscoso cuando ya está en otro rango de temperatura, ¿no? Nosotros queremos que esté viscoso para que podamos trabajarlo con altas temperaturas, pero queremos que se comporte adecuadamente en un rango de temperatura que sería el rango normal, en el cual ese pavimento se va a desarrollar. Y en ese rango de temperatura es viscoelástico, no es elástico. ¿Ya? Entonces, simplificamos nuestra vida haciendo un análisis de una deformación elástica. De hecho, el retrocálculo del AASHTO 93 es análisis elástico, ¿ya? Y eso va casado en lo que es los análisis que hicieron de sistemas equivalentes, de Burmeister, de todo lo que fueron análisis que en su momento era lo que se tenía de capacidad de procesamiento, ¿no? Pero ahora no, o sea, ahora la capacidad de procesamiento que tiene nuestra computadora de aquí no tiene nada que ver con lo que tuvieron en su momento, ¿no? Entonces, el paso hacia la mecánica, hacia lo que es trabajar con tensiones, deformaciones, es inevitable, ¿ya? O sea, con el tiempo va a comenzar a ponerse sí o sí
aunque nuestro amigo Ashton 93 ya tiene 30 años, pero es inevitable de que vayamos pasando hacia esa metodología que vale la pena ir entendiéndola con el tiempo. Bueno, y aquí es donde viene la parte interesante. Dentro de la evaluación, para soportar las cargas, nosotros tenemos generalizadamente la utilización de nuestro amigo el deflectómetro de impacto, ¿no? Que ahí es otra fotito del equipo, el Primax 1500. Como les decía, nosotros hacemos la representación de estos equipos también. Pero ¿qué se hace en esta situación? Se considera como que el IRI es 0 y no tiene ninguna interacción. O sea, nosotros golpeamos y al momento de que golpeamos, ni siquiera miramos el IRI. Y yo se lo digo también porque para mí, yo cuando estaba revisando la documentación dentro de la investigación del doctorado, yo estoy mirando altas cargas y estaba queriendo correlacionar algunas cosas y ahí hay veces que son cosas tan obvias que uno, en este caso, consideramos de que es una evaluación estática y golpeamos a 40, 50 kilonewtons sin ni siquiera mirar el IRI. ¿Qué pasa cuando estos equipos que nosotros estamos muy acostumbrados a mirar se transforman en estos equipos? Que estos equipos son equipos de evaluación de las deflexiones, pero en tiempo real, en una estructura móvil que está aquí. Ya no nos paramos, ya se mide en tiempo real. Estos equipos vienen desde el año 2000. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la maestría, ya por el año 2005 creo, ya se empezó a escuchar sobre la utilización de estos equipos, pero se veía muy lejano todavía. Ya no tenía todavía todo el respaldo que tiene ahora. Ahora hay como 6 equipos de estos en Estados Unidos, en Australia, en Europa, en África, creo que están queriendo llevar uno a Brasil. ¿Por qué? Porque son equipos de alto rendimiento, ¿no? O sea, con un camión puedes ir prácticamente 80 kilómetros por hora. ¿Cuánto te toma hacer las mediciones con un deflectómetro? Cada 200 metros podrás llegar a unos 40 kilómetros al día. Aquí estás hablando de que puedes hacer 80, 50 kilómetros al día, trabajando unas 5 horas. Son muy buenos rendimientos. Y cuando nosotros estamos hablando de la dinámica, aquí es una parte donde ya empieza a aparecer la parte que nos gusta. Cuando estamos hablando de la dinámica, generalmente nosotros hacemos 2 análisis. Un análisis considerando un punto pivote y una carga móvil. Y el otro es el análisis considerando una estructura móvil. El TSD, y ahí les pido que se lo vayan memorizando porque esto no tarda en generalizarse, ya está moviéndose muy fuerte, es el Traffic Speed Deflectometer. Hay otros nombres, pero este es como que el que se ha generalizado, Traffic Speed Deflectometer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se empezó a analizar el valor del IRI? Porque estos equipos sí están muy influenciados, porque en esta barra que ustedes ven aquí abajo, son láser. Y el láser, cuando va pasando, mide la deformación que tiene el cuenco, pero en tiempo real. Entonces, por ende, sí se ve afectado por el IRI. Si el pavimento tiene malas condiciones, va a tener una afectación sobre el cuenco que uno está midiendo. Pero ojo que aquí, eso será otro motivo de otra charla, no se mide el cuenco como tal, se lo aproxima, pero lo que se mide es la velocidad de la pendiente de la deformación. ¿Ya? Será motivo de otra charla, pero ha sido una revolución en el momento en que uno cambió nuestro bonito cuenco, que lo teníamos bien clarito dentro de nuestros análisis, bien estudiadito, a lo que ahora se está haciendo. ¿Ya? Igual se transforma en cuenco, ojo, igual se transforma en cuenco, pero la forma en que se evalúa en la interacción sí cambió. ¿Ya?
Entonces, Ingeniero, sí, adelante, adelante. una consulta con respecto al equipo TSD. Entiendo que, bueno, este equipo en nuestro medio todavía no, a nivel latinoamericano, no, creo que no está implantado, no es una tecnología nueva. Entiendo que mide la deflexión en movimiento. Sí, La correcto. consulta que le hago es, ¿tendría que tener una determinada velocidad de empleo de circulación de este vehículo? No, Porque la podría mezcla ser. asfáltica, al ser viscoelástica, su comportamiento depende de la temperatura y también de la velocidad de la carga. Correcto, sí, correcto. Ento- Entonces, efectos diferentes es que pase a una velocidad lenta versus una velocidad rápida, o a una temperatura alta a una temperatura baja. Correcto, Fernando. Eso está muy estudiado y se aplican factores de corrección. Así como se aplica factores de corrección cuando uno hace la deflectometría para normalizar la carga y normalizar la temperatura, también se aplican esos factores de normalización cuando uno va evaluando con estos equipos. Entonces, y se aplica para velocidad y temperatura. Y hay otros más, ¿ya? Pero lo interesante es que todo eso lo va haciendo prácticamente en tiempo real, o sea, va tomando la información inmediatamente. Entonces, por eso es que ahí viene un poco el cambio de paradigma. ¿Ya? Viene el cambio del paradigma de que nosotros, por ejemplo, antes teníamos el valor del IRI por un lado y nuestra deflexión por otro lado. Nos simplificaba la vida. Pero ahora, con la utilización de herramientas como estas, que como les digo, no tardan mucho en llegar, van a comenzar a incorporar esa utilización la factibilidad de poder tomar la información bajo este análisis, ¿ya? Y eso hace de que uno pueda tener una información online. Ya lo aprobaron en Estados Unidos, como les digo, hay como 4, creo, en Estados Unidos. Ya lo aprobaron en Estados Unidos, en Australia también hay un montón, en Europa. No va a tardar mucho en llegar a nuestros linderos, así que hay que comenzar como que a estudiarlo, entenderlo, ver cómo va funcionando y cómo es su lógica, cómo después eso se retrocalcula, ¿ya? Así que ahí los invito un poquito a averiguar sobre lo que se trata, ¿ya? Pero aquí va para continuar con nuestra presentación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Ingeniero, una duda más bien, o tal vez una solución, ¿no? En el caso, ¿no sería bueno que, bueno, ese equipo que también tenga una medición del IRI incorporado y así poder hacer una corrección con ese factor, ¿no? Del IRI para Sí, poder, para que sea más real, ¿no? El cálculo. sí, correcto. Por eso digo, o sea, meterse ya en el detalle de la forma en que mide, qué características tiene, todas estas cosas, ya nos vamos a tirar un montón, un buen rato, ¿ya? Pero eh, la idea de esta charla es el de que ustedes vean de que si bien nosotros lo analizamos bajo esta consideración, nuestro IRI 0, ¿ya? Y nuestra carga puntual, nosotros medimos prácticamente en el lugar donde cae nuestra carga. Pero si lo vemos desde el punto de vista dinámico, tenemos dos enfoques, ¿ya? En donde, por ejemplo, nosotros queremos hacer un enfoque dinámico donde la carga se mueve y el punto de observación se mantiene estático. Entonces esta carga se está moviendo, ¿ya? Y este punto se mantiene estático. O también, que es lo que está pasando con los TCD, el punto de medición se mueve y va obteniendo las deflexiones a partir de el movimiento también.
Entonces, ¿qué pasa? En este caso, nosotros hacemos una evaluación, y ahorita les voy a mostrar. Por ejemplo, para hacer ese movimiento desde el punto de vista en donde la carga se mantiene estática, hay un punto pivote. Y esta es una página web donde ustedes pueden descargar este archivo. Lo voy a mostrar. Lo tengo por aquí abierto. ¿Están viendo el Excel? Sí. Excelente. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que simula esta planilla? ¿Ya? Es una planilla desarrollada por creo que es un danés, en el año 2016. ¿Ya? Ustedes pueden buscarlo y pueden descargarlo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Tiene el punto de análisis, lo puede definir uno el punto de análisis donde quiera hacer ver el comportamiento de una carga que se mueve desde un tiempo cero, ¿sí? En una distancia menos x sub 0, hasta una distancia x. Y se coloca los comportamientos, o sea, los datos del paquete estructural con el cual nosotros estamos trabajando. En este caso, y eso va a ser motivo para una nueva charla, una nueva conversación, el material es viscoelástico. La carpeta asfáltica es viscoelástica y tiene un critical impedance. ¿Ya? Y ese se determina a partir de esta ecuación en la cual uno va definiendo en qué tiempo quiere aplicar la carga. O sea, uno podría definir cuál es el comportamiento de una carga que se está moviendo en una carga lenta, una carga más alta, una carga en una pendiente, por ejemplo, una carga en diferentes situaciones. ¿Sí? Entonces, en esta planillita, es bastante útil, tiene las características del pavimento, las características de la carga, en este caso, por ejemplo, creo que son 40 kilonewtons, la aplicación, el radio de aplicación, y la velocidad en la cual se está moviendo la carga. Aquí, por ejemplo, está en 60 kilómetros, transformado a milímetros por segundo, este es su factor, ¿no? Esta planillita sirve un montón cuando uno quiere hacer, por ejemplo, estudios específicos, porque normalmente uno diseña y dice, para todo el pavimento son 10 centímetros de asfalto, 20 centímetros de esto y 25 centímetros de capa base. Y las singularidades, las curvas, las rampas, las pendientes, ¿quedaron ahí? Entonces, los análisis con características como lo mencionaba alguno de los compañeros el día de hoy, se pueden desarrollar con herramientas como esta, que es una herramienta bastante útil, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que si yo, por ejemplo, estoy mirando este punto en la evaluación en la que yo estoy parado, ¿sí? Y quiero, por ejemplo, mirar cómo se va a comportar, aquí voy a llamar de que me calcule el parámetro 15, que significarían las deformaciones en Z, o la deflexión, como 15. ¿Ya? Ahí me llamó displacement en Z, milímetros, ya hizo el cálculo, me va a permitir ver, ese es bueno, hay que invertirlo, ¿ya? Pero ese es el cuenco en el cual nosotros estamos encontrando el comportamiento de la carga dinámica. Considerando un punto pivote. ¿Sí? Esto es súper útil, muy interesante para que uno pueda, como les digo, hacer estos análisis. Y aquí pasa algo bien interesante que no se estudia mucho, porque nosotros usualmente pensamos que todo es simétrico, pero no es simétrico. Si uno analiza esto a detalle, no voy a meter tanto ahorita,
hay una leve asimetría que hace de que puedan ocasionarse ciertas tensiones y deformaciones en el pavimento que uno no las considera tan claramente. Pero hay un montón de estudios en donde analiza esta asimetría que se presenta en el movimiento dinámico de la carga. ¿Ya? Entonces, yo estoy planteando aquí una línea recta, una línea plana, con IRI 0. ¿Sí? No sé si me explico. Aquí yo no tengo ningún valor que me pueda estar afectando el comportamiento de esta carga que se está moviendo. Si yo quisiera hacer algún análisis en el cual yo tengo el perfil sobre el cual se analiza la carga, podría eventualmente ver cuál sería el comportamiento de la dinámica del vehículo y cómo eso me va a ir afectando al comportamiento de la capacidad estructural. ¿Sí? ¿O sea, alguien quiere preguntar algo? No abierto. Ya. ¿Ya? Entonces, esto es bastante útil, los invito a analizarlo, está dentro de la presentación el link. Voy a ver también de ponerlo en la ¿cómo se llama? En el YouTube. ¿Ya? Así que para que ustedes lo puedan analizar y estudiar y también entender cómo funciona esta formulita de aquí, que la verdad es que es bastante fácil su deducción, pero su aplicación es muy interesante. Bueno, entonces, a partir de una siguiente pregunta que le mandé por el Minty, he visto sí que hay varios buenos conceptos. Dice, por ejemplo, a mayor IRI, más impacto. Entonces ya se notaba de que teníamos una cierta noción de que esto sí era efectivamente viable. Ya. Perdón. ¿Sí? Se puede medir la deflexión, la durabilidad, la debilidad de la estructura. Había mucha gente que me puso que no afecta. No afecta, son evaluaciones completamente independientes. Ese también era un tema del concepto en el que uno se estaba desarrollando, porque la verdad es que cuando medíamos con el deflectómetro, nuestro IRI en ese momento 0. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos incorporando la dinámica del comportamiento del vehículo, encontramos una situación como la que les voy a mostrar en este video. Este es el perfil que va desde 0 hasta un poquito más allá de 1 pulgada, o sea, 2.5 centímetros. Entonces, ahí se va moviendo, y ahí se va moviendo el modelo matemático del cuarto de carro, y lo que va pasando es que la deflexión dinámica que encontramos sí se afecta. Y en los lugares en los cuales, por ejemplo, tenemos altos valores del perfil, miren cómo se mueve la curva de deflexión. Esto se logra idealizar con un software que se llama ViscoWave y permite hacer este análisis de un comportamiento mecánico a partir del perfil, comportamiento mecánico, y a partir de eso, cuál es la carga real que se transfiere hacia el pavimento dado el perfil y por ende las deflexiones. Y respondiendo a la pregunta que nosotros teníamos sobre si el IRI efectivamente afecta a las deflexiones, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ¿por qué no lo considerábamos antes? Porque hacíamos esa simplificación. Pero que en la llegada de nuevas tecnologías que permiten modelar el comportamiento más adecuadamente, más realmente nos encontramos con situaciones como estas que son muy interesantes de analizar.
¿Y qué le parece si nos complicamos más? Es el perfil, un camión grande, es la parte, esta es la parte mirándolo de frente, esta es la parte que estamos mirándolo de frente, ese es el camión, y cómo se va moviendo y cómo va cambiando la dinámica, ¿sí?, de las cargas, y cómo eso va ocasionando deflexiones diferentes en cada una de las huellas. Este, por ejemplo, es la huella de esta parte, esta de aquí es la huella de este, y la parte de atrás es este que tiene aquí, ¿no? Pero en el momento que va pasando, aquí se ve el eje delantero y el eje trasero, cómo se mueven las cargas y cómo se mueven las deflexiones. Y aquí estamos hablando de que estamos prácticamente entre más o menos 0,5 de pulgada, ¿no? Sí, con eso creo que queda demostrado de que el análisis simplificado que nosotros hacemos, que si bien no digo que está mal, digo que es lo que tenemos, pero eventualmente es importante saber de que la dinámica del vehículo también influye en las cargas y por ende en la capacidad estructural de los pavimentos. Ustedes han visto de que, por ejemplo, está una jiba y en el vehículo, se para dentro del vehículo, ocasiona una deformación en ese momento, ¿no? Hay un tema de la carga, pero también el momento que llega y pasa eso y comienza a tomar fuerza, el vehículo sigue teniendo una dinámica diferente y le ocasiona mayores cargas. Y al ocasionarle mayores cargas, hay una posibilidad de mayor deformación. Así de simple. Y eso se vuelve a demostrar con un grafiquito tan simple como el que estamos mirando aquí. No es simple hacerlo, ¿ya? Pero sí se puede visualizar muy claramente qué es lo que pasa. Cómo se mueven las deflexiones del camión entero, ¿no? Aquí están las deflexiones de la parte del eje tándem, y este es del eje simple delantero, ¿ya? Y este es del trasero, ¿no? ¿Alguna pregunta? Eso es una charla bien introductoria, ¿no? Una charla técnica. ¿Qué les parece? ¿Un comentario, alguna pregunta? Me parece muy interesante el tema, ¿no? Una pregunta, no sé, quisiera saber en qué programas, hay un programa donde se puede ver, hacer estas gráficas que nos está mostrando. Se llama ViscoWave, pero creo que no está disponible. Hay que comprarlo, creo. ViscoWave se llama. No solamente se utiliza para pavimento, ¿no? Se utiliza para una serie de otras aplicaciones, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Interesante, ingeniero, y bien didáctico este gráfico, ¿no? La pregunta que me nace es, por ejemplo, actualmente nosotros trabajamos con el deflectómetro, que vendría a ser una carga dinámica, pero aplicada en un momento estático, ¿no? Y hallamos una única deflexión, un único cuento de deflexión. Pero acá vemos que la variación de la deflexión con el iris, o sea, no es en un tramo hay infinidad de deflexiones, ¿no? Para un mismo punto. Entonces, ¿cuál sería la deflexión que tendríamos que considerar para efectuar un diseño? Ahí es donde viene ya las siguientes partes, ¿ya? Porque así como nosotros, por ejemplo, hacemos el IRI y tenemos información relativamente continua, nosotros de ahí tenemos que tomar un valor para hacer el análisis.
¿sí? Entonces ahí nos nutrimos de las metodologías de sectorización, las metodologías de tramos homogéneos y una serie de otras alternativas que tenemos ahí, ¿no? En este caso nosotros podríamos hacer algo similar y ya no podríamos, no tendríamos deflexiones, por ejemplo, cada 200 metros, sino que 50, 100 metros, ¿no? podemos tener ahora deflexiones cada 20 metros y poder sectorizar más adecuadamente y poder tener más claridad sobre los resultados. Y hay una parte bien interesante, ¿eh? Normalmente en la gestión de pavimentos siempre hablábamos de el nivel de red, el nivel de proyecto. ¿Sí? Son las dos partes. El nivel de red, estamos hablando de una serie, un conjunto de caminos que van a tener un comportamiento. Y cuando hablamos a nivel de proyecto, hablamos de situaciones específicas en el cual nosotros queríamos evaluar un comportamiento adecuado. ¿Qué pasa con estos equipos? Estos equipos ya vienen con el IRI, vienen con el IRI, vienen con la evaluación de daños, vienen, les voy a mostrar un video ahorita, creo que no lo tengo aquí, pero vienen prácticamente completos, ¿ya? Por eso se llaman ePave, es Intelligence in Pavement, ¿ya? O sea, la cantidad de información que se recopila con estos equipos es gigantesca. Y ahí es donde se hace necesario ya optar por otras herramientas de manejo de machine learning, eh, eh, manejo de la inteligencia artificial, un montón de otras situaciones que como es tanta información que se recolecta y que uno va a tener que trabajar con esa información, necesita saber manejo de bases de datos. No hace mucho me estuve actualizándome en lo que es el Power BI, ¿ya? Que es una herramienta de Excel, de Microsoft, perdón, pero no hay unas cosas que son súper potentes y prácticamente hay que meterse con Python, Python, R, MATLAB, alguno de estos software, porque para modelar lo que uno quiere modelar hay que meterse a entender el comportamiento, ¿no? Entonces, eso respondiendo a tu pregunta, Fernando. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Una pregunta que, claro, no es es relacionada con este gráfico, con este programa que hace estos gráficos. Sería interesante poder ver cómo le afecta al pavimento y qué deflexiones me dan o cómo se forman mis cuencos cuando un camión así cargado hace una frenada de golpe, ¿no? Debe ser muy interesante. Habrá que analizarlo, ¿ya? Porque sí, efectivamente pasa eso. O sea, la deformación y la tensión, la carga que se distribuye es diferente. Y eso afecta. Entonces, en la medida de que con la utilización de elementos finitos, todo lo que tenemos ahorita nosotros ahí prácticamente a nuestra disposición, podemos llegar a obtener resultados que pueden ser bien interesantes, ¿no? La dinámica del vehículo es algo que como nosotros, lo que yo les decía, y se lo digo yo porque yo también he pecado eh, de incrédulo, ¿ya? Siempre tenía yo también puesto mi visión de que eran dos cosas diferentes. Pero al entender de que la dinámica del vehículo se incorpora dentro del análisis ahora con estos nuevos avances, cambia el enfoque. Cambia el enfoque. Y ahí se viene a poner mucho más complicado. Imagínense, yo lo que estoy queriendo hacer en algunas investigaciones que estoy viendo es multiplicarlo a esto por 100, porque las cargas son muchísimo mayores en minería. Estamos hablando aquí de 50 kilonewtons, un camioncito de esos camiones de transporte minero lleva 1000 kilonewtons. Entonces, el comportamiento es completamente diferente. ¿Alguna otra pregunta? Una consulta, ingeniero. Adelante. Sí, adelante. Ya.
Bueno, o sea, ahorita estamos viendo que si analizamos dinámicamente, entonces sí afecta el IRI en las deflexiones, ¿verdad? Pero ahorita tenemos el equipo de impacto estáticamente, entonces, ¿cómo podríamos hacer afectar el IRI teniendo el equipo actual con el que se trabaja? ¿O no hay, o no se estudia todavía esta parte? Sería más complicado, ¿ya? Porque, a ver, si tú quisieras, tendrías que hacer mediciones más continuas, ¿ya? O sea, primero, como una idea nomás, ¿ya? Ahorita con la pregunta que me haces se me pone solamente sobre la mente, ¿no? Primero, levantar el perfil del lugar en el cual va a ser la evaluación, ¿sí? Sobre eso, eh, golpear con el deflectómetro de impacto. Ya, pero el tema es cómo modelar la carga. O sea, ¿dónde está el mayor impacto dentro de esto? Es que la dinámica del vehículo ocasiona de que haya mayores impactos asociados a las deflexiones. Entonces, lo que habría que ver es cómo modelar la carga, porque el deflectómetro sí tiene la capacidad de modelar la carga. O sea, uno puede golpear a 40, 50, 60, 150 si uno quiere, ¿no? Pero el momento es saber cómo llegar a obtener con qué carga se casa el valor del I. Esa puede ser una bonita investigación, ¿no? Para ver si efectivamente hay alguna correlación entre la deflexión y el valor del IRI que se está obteniendo. Bajo este enfoque, ¿no? Pero es más complicado, es mucho más caro. O sea, no... Se podría hacer. O también podrías hacer un análisis como el que les estaba mostrando con la aplicación, en el cual uno hace un análisis mucho más simplificado, por ejemplo, 2 capas, y el perfil, en vez de que todo esté planito, le empiezas a colocar algún perfil, ¿no? Una vez que ya tengas el perfil construido, ese perfil lo llevas al Proval, con eso sacas el valor del IRI, y con eso sacas lo que sería, después sacas las deflexiones, bajo ese mismo perfil, y con eso puedes hacer algún análisis, igual con algunas cosas. Puede ser un bonito tema de investigación también, ¿no? Lo que les interesa ahí, les gusta ponerse en esas cosas como a nosotros que nos gusta hacer unas cosas innovadoras, ¿no? Eso creo que puede responder tu pregunta, Cristian. Creo que Wilson tenía otra Sí, pregunta. ingeniero. Sí, bueno, una pregunta y un comentario tuyo me interesaría. ¿Cuál es tu análisis? Por ejemplo, acá vemos el cuenco del neumático del eje central, es que es el que genera mayor deflexión, el cuenco que se ve en la figura, ¿no? Ahí quisiera que amplíes algún concepto. Y el otro era la correlación entre el IRI y las deflexiones. Mira, yo entiendo que el IRI es un indicador para medir la funcionalidad, ¿no? Y eso está relacionado con el confort de los usuarios. Pero cuando hablamos nosotros de deflexiones, hablamos de vehículos más que todo de carga. La deflexión máxima se genera en vehículos de carga. Entonces no habría mucha, por decirlo así, correlación, porque el IRI se podría representar mejor en un vehículo de pasajeros que habitualmente no tiene mucha carga, cosa que sí un vehículo de carga, pero en un vehículo de carga casi no se mide el IRI, ¿no? Porque no está llevando pasajeros, ¿no? Porque para ellos se mide la funcionalidad, el confort. Eso sería mi opinión en este último punto. Ya, entonces, primero, respondiendo a la primera consulta que decías, efectivamente la deflexión va a ser mayor porque en un eje doble, un eje doble, rueda doble, es mayor carga. Entonces, al ser mayor carga, va a ocasionar una mayor deformación. A diferencia de los otros dos, en donde el eje trasero, por ejemplo, es un eje estándar, ¿no? Es un eje doble, rueda doble. Pero en el tándem, y aquí pasa algo interesante, ya que también lo mencioné en la anterior, no sé si lo mencioné en la anterior clase. Para que funcione como tándem,
no solamente hay que mirarlo, sino que tiene que cumplir con ciertos criterios respecto al espaciamiento de las llantas. Ya, eso solamente como un pequeño paréntesis. La respuesta a tu pregunta, la primera es ¿por qué se ve que hay mayor deflexión? Porque es un eje doble, rueda doble, que te obtiene mayor carga y por ende ocasiona una mayor deflexión, ¿no? Sobre una correlación entre el IRI y la deflexión, la verdad es que creo que no son tan directamente, o sea, yo haría un análisis diferente, haría un análisis más a nivel del perfil, o sea, mirar el slope balance, ya, o sea, no tanto el valor del IRI como número, sino el slope balance, que también se utilizaba también para calcular el famoso PCI, pero como para ver cómo está comportándose ese valor respecto a las deflexiones que se pueden estar obteniendo. Seguramente algo debe haber por ahí en el mundo científico, que ya esto que nosotros estamos haciendo no estamos descubriendo la pólvora, ya, ya lo han hecho. Entonces, debe haber alguna situación en la cual a partir de esto, que es lo que comentaba Cristian, creo, a partir del comportamiento del perfil, debe haber algún factor de corrección, de hecho hay, dentro de la bibliografía que he visto, que hace estas ciertas correcciones para que uno pueda obtener un valor más claro de las deflexiones, ¿ya? Y hay que acordarse también, Wilson, de que en realidad estamos mirando la dinámica del vehículo, ¿ya? Es la dinámica del vehículo con la cual nosotros estamos trabajando y es la que está ocasionando mayores cargas propias de la dinámica. Yo te invito, Wilson, a estudiar el modelo del cuarto de carro, porque el modelo del cuarto de carro tiene ciertos comportamientos que no son tan necesariamente del autito con el cual uno coloca normalmente para el valor del IRI. Esos coeficientes, voy a volver un poquito aquí atrás en la presentación, esos coeficientes que están puestos aquí simulan un comportamiento de un vehículo específico. Habría que estudiar cuál es ese comportamiento que simula esta situación. Porque, por ejemplo, en la investigación que yo estoy haciendo, muevo estos valores y estoy simulando un camión. Muevo estos valores y estoy simulando un camión de altas cargas. ¿Ya? Entonces, solamente moviendo esto, yo puedo ir equiparando el comportamiento de los tipos de vehículos que van a estar dentro de la ruta. Creo que tengo aquí una pregunta. Se está retirando. Listo, Johnny, muchas gracias. Creo que sí, ya nos hemos pasado, estamos 1 hora y media. No sé si hay alguna pregunta. Una consulta, no sé si nos podría proporcionar tal vez un número o correo electrónico así para poder tener una charla más sobre este tema, ya que me está interesando mucho para poder hacer una investigación. Sí, claro, te lo pongo por el chat. Este es mi número, más 51-933-559676. Ingeniero, una última pregunta por mi parte. Dentro de su exposición mencionó el CRIC Complaints. No sé, ¿nos podría brindar un poquito más de detalle con respecto a este concepto y en la literatura en español, con qué términos la encontramos? Este es el Viscoelastic Complaints. Exacto. Ajá, ¿de qué se trata ese? Mira, concepto? voy a hacer una charla sobre eso, ¿ya? Porque sí es bien interesante el comportamiento viscoelástico. Y yo los invito, ahí hay un grupo que se llama Ingeniería de Pavimentos, en el cual de vez en cuando posteo algún comentario para que ustedes lo puedan comentar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que simula uno con este Viscocrit Complaints? Es el comportamiento en el tiempo. Y eso es súper útil al momento que uno quiere hacer análisis como los que les comentaba, ¿no? Situaciones específicas, donde hay baja
¿cómo se dice? Cargas lentas, ¿sí? Pueden ser cargas lentas o curvas, rampas, situaciones como esas, ¿no? No está todavía metido dentro de esta ecuación lo que es el comportamiento térmico. Ese es otro tema. Pero cuando menos el tiempo de aplicación de la carga sí uno lo puede ver, ¿no? Entonces ahí es donde sí afecta, ¿no? Sí, no sé si hay alguna pregunta más. Si no tenemos ninguna pregunta más, Una consulta. ¿Cómo está? Lala Martín Ramírez. ¿Cómo está? Bueno. Una consulta. Lo que comentó me ha interesado bastante. Está acá relacionada ahora lo que me contó Liri con la deflectometría. En este caso, digamos, si yo tengo un dato estadístico, digamos, del Liri, del largo del tramo de la carretera, yo al poder identificar donde hay mayor incidencia de IRI, mayor a 2, digamos, en este proceso, podría también ya pensar que hay un problema ahí estructural del pavimento. ¿Podría tener esa relación? No tan necesariamente, porque también habría que analizar el contexto, ¿ya? O sea, no es una relación directa. Mucho cuidado con esa situación, porque habría que estudiar si efectivamente podría haber alguna situación que pueda afectar. Pero la idea es que con esto se abren los ojos. O sea, se amplía el ámbito de posibles situaciones que puedan afectar. Así que mucho cuidado con esa aseveración, ¿ya? Porque no necesariamente puede ser un tema estructural. Ok, está bien. ¿Ya? Ya, está bien. Agradecerles a todos. Muchas gracias por haber participado. Para ir finalizando, primeramente, invitarlos a que puedan, o sea, primero, invitarlos a que hay que siempre estar atento a las cosas que van pasando, atento a lo que se viene, a siempre estar abierto a lo mejor a romper un paradigma, ¿ya? Y poder ir viendo cómo las cosas van más allá de lo que uno efectivamente pueda estar entendiendo o haber entendido en su momento, ¿no? Yo te lo digo porque yo también siempre tenía una visión completamente diferente, pero es porque el enfoque que nosotros estábamos haciendo es un enfoque simplificado. Y al momento en que se incorporan más variables, se empieza a abrir la mente y se empieza a lograr tener mejor espectro de decisión, y con herramientas visuales como las que les acabo de mostrar, creo que ha quedado más que claro que el IRI, o más que allá que el IRI, el perfil sí puede llegar a afectar a las deflexiones, porque a su vez afecta la dinámica del vehículo y eso por ende ocasiona mayores cargas. ¿Ya? Entonces, como una recomendación final. Invitarlos a todos, yo les voy a hacer llegar a todos los que me han escrito este curso de especialización. Lo estamos desarrollando, lo tenemos pensado lanzar para el 21 de junio. Ya es un curso bastante, vamos a entrar con bastante detalle, porque lo estamos pensando que es de 80 horas. ¿Ya? Vamos a hablar mucho. La idea es que no sea tan teórico, sino que sea más práctico, con análisis, que podamos nosotros poder ir identificando una serie de situaciones, ya con el tiempo que uno ya le ha ido pasando de todo, se empieza uno a enterar a ver diferentes enfoques, ¿no? Así que yo lo voy a hacer llegar el alcance, comienza el 21 de junio, y con eso poder motivarlos a que haya, y hay muchas cosas para ver. La ingeniería de pavimentos sigue un avance muy interesante, hay muchas cosas que están cambiando y que para nosotros tenemos que también irnos adaptando, ¿no? Si bien la ingeniería de pavimentos sigue siendo similar, hay unas fotos muy buenas que he visto en el cual se ve un carrito de los años 20 sobre una estructura de pavimento,
un carrito de los años 40 sobre una estructura de pavimento, 50 sobre una estructura de pavimento, y el auto ha ido cambiando hasta lo que ya tenemos ahora. La estructura del pavimento sigue estando igualita, ¿ya? Pero sí ha ido cambiando la forma en que nosotros entendemos el comportamiento, entendemos la funcionalidad, entendemos cómo va afectando. Entendemos, por ejemplo, que esos vehículos que en un principio eran todos a combustibles fósiles, ahora está cambiando a combustibles más limpios, como el gas, por ejemplo, a combustibles, a utilización eléctricos, a una serie de otras cosas, que eso está cambiando nuestros modelos de comportamiento del pavimento, perdón, de los costos de operación vehicular, que si bien nosotros aún lo seguimos seteados como está puesto en el HTML4, pero va a llegar un momento en donde vamos a tener que afectarnos, ¿no? Los buses ya son eléctricos, los camiones son eléctricos, hay una afectación que si bien nosotros en nuestras realidades no las estamos viendo, pero en otras realidades ya está implementado, ¿ya? Así que los invito a que puedan participar de este curso. Es un curso, lo hemos planeado con bastante contenido, vamos a ir analizando uno a uno cada una de las cosas, les voy a hacer llegar la información a su WhatsApp, así que invitados y ojalá puedan apoyarnos difundiendo también la información. Así que muchísimas gracias a todos, ya los esperamos en nuestras redes sociales, este video se va a subir a nuestro canal de YouTube y a partir de ese canal de YouTube se va a divulgar, ya, así que atento a cualquier consulta y a cualquier duda que puedan tener. Muchísimas gracias.